Emiliano Dibu Martínez tuvo un mundial consagratorio donde salvó a la selección en muchas ocasiones. Con una tajada descomunal en la empresa Colomuaní, lo del marplatense en los penales fue aún más impactante. En este video de Pechadas Legendarias observaremos todas las maniobras psicológicas que hizo el Dibu para darnos la tan ansiada tercera estrella desde los 12 pasos. La bienvenida a la casa del Dibu. Durante el sorteo donde se debía determinar el primer ejecutante, Dibu Martínez a lo lejos se lo pudo ver caminando por toda el área, marcando el territorio como si fuese propio. Tanto en la llegada de Lloris como de Mbappé al área de los penales, Emiliano inició un saludo con Mbappé y el golero galo Hugo Lloris. Según especialistas, este saludo afectuoso y cálido tuvo como objetivo hacerle bajar la guardia a quienes encabezaban los lanzamientos. Una vez que saludó Mbappé, el Dibu intentó descolocar a Kylian con la ubicación de la pelota desde el punto del penal. Con el referee un toque hinchado del show del Dibu, el polaco atinó a levantar el pulgarcito de un penal que el Dibu por muy poco no le atajó a Mbappé. El penal atajado a Coman. Continuando con su plan desestabilizador, Emiliano en el penal de Coman aplicó varias de sus técnicas que comenzaron a colmar la paciencia del árbitro. Una vez más, la ubicación de la pelota fue protagonista. Con el polaco cediendo a las exigencias del Dibu respecto a la posición del balón, el Dibu ya comenzaba a sentir un control total de toda la situación. Soberbia tajada, los brazos en alto del Dibu y sus alocados festejos dejaban entrever una confianza desmedida en sí mismo que sin dudas se transmitió al equipo. Control absoluto de la situación en el penal de Tchouaméni. Aunque no le haya tapado el penal al jugador del Real Madrid, lo que hizo el Dibu en la previa del penal de este francés es realmente mucho más simbólico de lo realizado en las vísperas del de Coman. Previo a la ejecución del penal del jugador merengue, Dibu agarró la pelota y dándose vuelta, le pidió a la tribuna argentina que comience a alentar y gritar. Advertido por el polaco sobre su actitud, control total de la situación, el marplatense arrojó la pelota para cualquier lado, algo que sin duda descolocó a Tchouaméni, que debió buscarla y ponerla en el punto del penal. El francés la tiró afuera.
thing here, just as just as Tchouaméni, isn't it, going out to take his penalty? Watch this from Martinez. Just cheeky, really. Just, watch. See, he's getting his crowd going as well, aren't they? There you go. Go and get that, mate. Yeah. Make him walk, make him wait. The walk down is long enough. Yeah. The walk down to the penalty exactly. is long enough. I know. Sistema anticopia Lloris. Consciente de que Lloris podía hacer la misma jugada psicológica, el Dibu que fuma abajo del agua rápidamente agarró la pelota y se la entregó en mano a Paredes. Claramente en el plan del Dibu no había margen para la improvisación, ni mucho menos que el rival tome la iniciativa. I watch you, te he observado. Esta no es una canción de The Police ni mucho menos. El Dibu que había arrancado osito cariñoso saludando a Mbappé y Lloris con la mano. En el penal de Kolo Muani se la pasó gritando: te he visto, I watch you. Después de semejante show, el polaco finalmente le puso amarilla y el francés por poquito la terminó metiendo. Plan ejecutado a la perfección. El fin de esta historia, gracias a Dios, la conocemos todos. ¡Va Montiel! ¡Montiel gol! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina! Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.